أهلا بكم مشاهدينا في هذه المقابلة مع السيدة Graciela. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes a esta entrevista con la señora Graciela Ramírez Cruz, una luchadora transnacional y transfronteriza. No hay límites en cuanto a las causas del hombre y de la humanidad. Esta señora única, procedente de las entrañas de la tierra del tango y de las venas de la lucha de América Latina, nació el día en que el mundo reconoció los derechos humanos, el 10 de diciembre del año 1958. Una historia de lucha que vale la pena conocer. Injusto es el tiempo quizás en cuanto a poner de relieve los 42 años en el ámbito de la lucha. Pero en este programa hablaremos de la esencia, de la experiencia y del significado de la lucha y la resistencia frente a la tiranía, el unilateralismo y la hegemonía. Desde Cuba, fuente de inspiración de la izquierda y los luchadores árabes hasta Palestina, que aún resiste. Nos reuniremos con esta señora aquí en la mesa de Al-Mayadin. Señora Graciela, o Gra como te conocen tus amigos y los que te quieren, eres bienvenida al Mayadin entre tus colegas, pues eres colega de profesión y periodista también, además de tu historia de lucha. Quizás el periodismo forme parte de tu lucha dedicada a hacer llegar la voz de los que no la tienen. Eres la directora de la Oficina del Resumen Latinoamericano en La Habana. Señora Graciela, te damos la bienvenida de nuevo. Me gustaría comenzar con usted desde Cuba, pero es muy significativo que tengas la cofía palestina puesta y que vengas aquí a los países de la confrontación con la entidad israelí. ¿Por qué viniste con la cofía puesta? Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Un gran saludo al pueblo libanés, un gran saludo al pueblo de Beirut. Y un honor para mí estar compartiendo este espacio con ustedes, con Al-Mayadin. Me preguntas por la bufanda palestina. Para mí es un gran honor llevar esta bufanda y me inspira un gran sentimiento también porque me la entregó una persona, un refugiado de los campamentos de refugiados palestinos aquí en el sur de Beirut, en el campamento de Sabre y Shatila. Es una forma también de manifestar mi solidaridad, nuestra solidaridad, la solidaridad de América Latina con los prisioneros y las prisioneras palestinas, con el pueblo palestino. Señora Graciela, nosotros en Al-Mayadin sabemos quién eres, pero es importante que hagamos saber al televidente en la patria árabe quién es Graciela y la larga historia de lucha, pero brevemente. Nuestros televidentes, vamos a ver este reportaje.
Entonces, estimados televidentes, hemos conocido esta síntesis biográfica de la señora Graciela Gra, y me encantaría llamarle así. Permíteme incorporarme a los colegas y a los que te quieren, tomando en consideración que tienes una larga historia de lucha, y estamos ofreciendo algunos fragmentos de esta, y también lo estamos conociendo. Permíteme empezar con los hechos más recientes acontecidos en Cuba. ¿Cómo ve usted la Revolución Cubana después de todo este tiempo? Yo veo a la Revolución Cubana como la obra humana y política más importante del siglo pasado y de este siglo. Veo a la Revolución Cubana más fuerte que nunca, más consolidada que nunca, más sabia que nunca, y con una proyección hacia todo el mundo absolutamente extraordinaria. Hoy la Revolución Cubana no solo es el faro que nos sigue iluminando, es el deseo de muchos pueblos de América Latina de llegar a ser y de llegar a tener los logros que hoy tiene la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es indestructible, y así la calificó Fidel. Y eso es lo que está evidenciando el presidente Raúl. Bueno, señora Graciela, ¿cómo ve usted la apertura estadounidense hacia Cuba? Existen muchas interrogantes. Por ejemplo, ¿quién cedió primero? ¿Cómo usted ve esta apertura estadounidense y las reformas entre los dos países? ¿Y cree usted que existan desafíos? Nosotros como luchadores, como personas incluso que trabajamos en periodismo, pero sobre todo desde la solidaridad internacional, estamos sumamente orgullosos. No solo celebramos este restablecimiento de relaciones que aún no es normalización, es restablecimiento de relaciones. Estamos muy orgullosos porque esto es fruto de la resistencia del pueblo cubano, fruto de la resistencia del gobierno revolucionario de Cuba, es fruto de la solidaridad internacional y es fruto de la unidad de toda América Latina. Es un fruto también de este logro extraordinario del ALBA y de la CELAC. Y esto se ha logrado sin que Cuba tenga que ceder un solo principio. Entonces, desde la solidaridad internacional celebramos, festejamos, animamos justamente este restablecimiento de relaciones internacionales, porque va a llevar no solo a que termine una política genocida llevada adelante por más de 5 décadas, sino al bienestar superior del pueblo cubano. Desafíos, sí hay muchos desafíos. Hay desafíos culturales, por supuesto. Pero los desafíos culturales son para ambos pueblos, no son solamente para el pueblo cubano. También es un desafío cultural para el pueblo norteamericano llegar a Cuba cuando se le levante la restricción de viajar, poder acercarse al pueblo cubano, conocer otra cultura, conocer a otras personas y darse cuenta que justamente una distribución equitativa de la riqueza no hacia ese ser humano, ni superior ni inferior, es simplemente otra forma de vida, otro sistema que para nosotros es más humano que el que lleva adelante el capitalismo. Los desafíos son para ambas partes. Ustedes cerraron el dossier de los 5 que estaban encarcelados en Estados Unidos de América. ¿Qué significa para usted este logro y cuáles son los nuevos objetivos del Comité de Solidaridad? Bien. Mira, nosotros como grupo de solidaridad, como comité internacional, hemos trabajado muy duramente durante 15 años de batalla por la libertad de los 5 en coordinación con otros comités en el mundo. El 17 de diciembre fue un día de extraordinaria alegría para todos, con el regreso de Gerardo, de Ramón y de Antonio a la patria y el restablecimiento, como que ellos trajeron una vara también de olivo con su regreso, ¿verdad? El restablecimiento de relaciones entre los dos países. Inmediatamente, entre todos nos pusimos a pensar
que esa solidaridad que se había conseguido tan grande en torno a la Revolución Cubana y a América Latina, que estaba identificada en la causa de la libertad de estos hombres, no debía desaparecer, porque la causa de América Latina y los grandes problemas de la humanidad siguen existiendo. Entonces no ha habido mucho descanso, digamos, si esa es tu pregunta. Lo que ha habido es mucha reflexión. Reflexión, análisis de la situación, volver a hablar entre todos, decidir cómo seguimos trabajando y establecer puntos de unión entre los distintos comités, los distintos amigos, que son miles en el mundo, sobre temas centrales para nosotros. Tema central, por ejemplo, la lucha contra el bloqueo genocida de Estados Unidos hacia Cuba, que es un bloqueo unilateral, hasta que logremos que ese bloqueo desaparezca por completo. Mientras persista el bloqueo a Cuba, no podemos hablar de derechos humanos, no podemos hablar de normalización de relaciones entre ambos países, no podemos hablar de trato soberano y de respeto y de igualdad entre ambas naciones. Porque el bloqueo es lo que más daño hace al pueblo y a la familia cubana. Otros puntos muy importantes de encuentro con los luchadores son el cierre de la base naval de Guantánamo, el cierre, por supuesto, de la prisión espantoso repelente de Guantánamo y la devolución de Guantánamo a la República de Cuba, territorio que fue usurpado ilegalmente hace 117 años. Otras de las demandas que creemos muy importantes es que Estados Unidos deje su hipocresía y su doble rasero y ponga fin a los programas subversivos contra Cuba, programas subversivos que intentan un cambio de régimen interno. Nosotros pedimos que en el trato hacia Cuba haya seriedad y haya compromiso, justamente para que no se malogre todo esto que se está avanzando y se ponga fin a los programas subversivos que sostienen entidades que de alguna manera son sombrillas, paraguas de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia, como la ANED o la USAID. Pedimos también que, por supuesto, el gobierno de Estados Unidos responda a la demanda del pueblo cubano, demanda por los daños ocasionados durante todos estos años, producto del bloqueo, de las políticas agresivas, demanda que ha causado miles de millones de dólares de pérdidas a la economía y al pueblo cubano, y que ha causado miles de muertos, miles de mutilados y sobre todo un gran dolor a la familia y al pueblo cubano. Más de 600 intentos de atentados al presidente, al expresidente Fidel Castro, al comandante Fidel, intentos de atentados hacia todos sus dirigentes, en fin, una guerra no declarada, pero puesta de manifiesto desde todos los lugares. Y principalmente una guerra mediática también. Y nosotros exigimos que Estados Unidos de verdad deje todo esto atrás y actúe como el vecino que debe ser, sin otras intenciones hacia Cuba. Pero además acordamos otras cuestiones en el terreno internacional con los amigos solidarios. Y la primera cuestión que aparece es Palestina. La defensa incondicional de los prisioneros y las prisioneras palestinas y el derecho del retorno a la tierra del pueblo palestino. En ese sentido hemos logrado avances con amigos de Europa y de América Latina para que se sitúe en la agenda de trabajo de los movimientos sociales el tema de Palestina, el tema de los pueblos árabes y el tema del antiimperialismo y el antisionismo. سيدة غراسيلا يعني ما هي الضمانة بالنسبة لكم؟ Señora Graciela, entonces el capitalismo estadounidense no vendrá a cambiar la identidad cubana. Bueno, tú sabes, riesgos siempre hay riesgos, pero Cuba tiene un acervo cultural sumamente importante. Cuba, a pesar del bloqueo,
tiene un desarrollo extraordinario de sus artes plásticas, un desarrollo extraordinario de la música, un desarrollo extraordinario de todas sus expresiones culturales, pero además tiene un orgullo de su sentir nacional sumamente importante. Es muy difícil, prácticamente imposible, que otra cultura pueda de alguna manera minimizar a la cultura auténtica y autóctona del pueblo cubano. En el terreno económico hay que entender varias cuestiones también. El bloqueo ha hecho un daño terrible y ha impedido que el mundo invierta libremente en Cuba por la cantidad de sanciones que ha impuesto. La Unión Europea, cuando fijó su posición común, también estaba castigando el carácter socialista de la Revolución Cubana, pero ahora la Unión Europea levanta esas sanciones, deja atrás la posición común y Estados Unidos se retracta de su política, considera que ha sido errónea su política de bloqueo durante 54 años. Entonces se abre una gran posibilidad. Esto está unido a todo un trabajo enorme que estaba haciendo el pueblo cubano, la Revolución Cubana, de desarrollo a pesar del bloqueo. Un desarrollo que comenzó de manera lenta y luego fue ascendiendo a través de la investigación científico-técnica, de la biotecnología, de la apertura hacia sectores turísticos y demás. Hoy Cuba produce 5 vacunas contra el cáncer. Hoy Cuba produce una serie de medicamentos que podrían ser de gran utilidad, como un medicamento para las personas que padecen de pie diabético, de diabetes, de Liverpool, que podrían ser de gran utilidad en Estados Unidos. Hoy Cuba tiene un acuerdo logrado con el Estado de Brasil, con el gobierno de Brasil, que ha posibilitado que se cree en Cuba una de las zonas de mayor inversión, no solo para Cuba y el Caribe, sino para toda América Latina, que es el puerto del Mariel, uno de los de mayor calado del mundo. Y hoy toda América Latina, más Europa y países árabes, quieren invertir en Cuba. Esas inversiones que están deseosas de realizarse en Cuba, más todo este avance que tiene ya logrado la Revolución Cubana, es de alguna manera la garantía de no ser absorbido por el gran capital estadounidense. Hay incluso próximamente, tengo entendido, una ronda de negocios, un fórum de negocios muy importante aquí en el Líbano, que va a atraer a empresarios de distintos países árabes que justamente quieren estudiar y acercarse a las posibilidades de invertir en Cuba. Eso, digamos, por un lado, la reserva cultural histórica del pueblo cubano, el trabajo sostenido de la Revolución Cubana, el interés que despierta este país que es virgen realmente, que tiene 11 millones de habitantes por parte de inversores de todo el mundo, son esa garantía de la que tú hablabas antes. Hay una gran cantidad de logros alcanzados en países como Cuba, o incluso en otros, que están ausentes en los medios de comunicación. Y esto quizás será el tema central de un debate importante dentro de poco tiempo, teniendo en cuenta que eres periodista. ¿Cómo pueden lograr que Cuba se conozca en el exterior y además cómo hacen llegar el mensaje de Cuba al mundo? Pero permítenos hacer una breve pausa y luego seguimos presentando tu propia historia. Nuestros televidentes, después de una breve pausa, seguiremos el debate. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه المقابلة. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes una vez más a esta entrevista con la señora Graciela Ramírez Cruz, una luchadora. Estamos hablando de una historia de lucha y estábamos hablando con ella acerca de Cuba y de la relación con Estados Unidos. Pero es importante ahora que arrojemos más luz sobre su larga lucha. Señora Graciela, ¿en qué medida la educación familiar contribuyó a la formación de tu conciencia y a tomar la decisión de luchar?
Bueno, mira, mi familia es una familia linda, una familia de inmigrantes españoles, ¿m? Que justamente emigran de España a Argentina tiempo después de la Guerra Civil Española. Yo soy la tercera de 5 hermanos, eh, 2 de ellos nacidos en España y los 2 más pequeños, junto conmigo, nacidos en Argentina, de una familia de españoles, republicanos, andaluces, que trabajaron mucho en Argentina para sacarnos adelante como familia, ¿no? Y de alguna manera la conciencia política que tengo se la debo a la historia de mis padres, ¿eh? A través de la narración oral de mi abuela, de mi mamá, de mi papá, yo conocí de cerca los horrores del franquismo, los horrores del fascismo, la persecución a los comunistas, la persecución a los rojos, la persecución a los socialistas. Mi familia me contaba de manera natural el amor que sentían por García Lorca, ¿m? Y cómo Federico García Lorca fue asesinado en plena guerra civil española en su querida Granada. Mi familia es de Málaga y son zonas muy cercanas. Y todo eso yo lo viví de pequeña, ¿no? Entre cuentos y narraciones. Y también me acercaron a los poetas de la generación más brillante que tuvo España, Juan Ramón Jiménez, a Miguel Hernández, a Antonio Machado, todos poetas que coincidían en su forma de expresarse, además de la poesía maravillosa o de reflejar el amor, también de denunciar el horror de la guerra civil española, el horror del fascismo, ¿no? Como tantos poetas palestinos han denunciado el saqueo de la tierra, el arrojo, el exilio y la masacre que han vivido. Yo vengo de esa historia me nutro y de esa historia tomo conciencia desde mi Argentina natal. هناك مفترق ربما مهم في تاريخك النضالي. Existe una encrucijada, tal vez sea importante en tu larga historia de lucha. Fue asesinado tu novio y compañero de lucha. ¿Cómo afectó esto a tu persona? Y además, ¿qué repercusión tuvo en la posterior evolución de la lucha? Bueno, mira, nuestros pueblos pagan un precio muy alto por su lucha. El pueblo cubano ha pagado un precio altísimo, altísimo, por su resistencia y por su solidaridad internacional. El pueblo palestino paga un precio muy alto por su resistencia, por su dignidad, por el derecho a su tierra. Pagan un precio muy alto los prisioneros políticos, pagamos un precio muy alto también, un precio alto. Quienes nos solidarizamos y quienes llevamos esas causas dentro de sí, dentro de nuestra alma, ¿no? Uno de esos dolores grandes que atraviesan nuestros pueblos son cuando nos arrancan de la vida a los seres humanos que queremos, a los que tenemos alrededor. En mi país se llevaron a cabo masacres espantosas. En Argentina hay más de 30.000 desaparecidos. Yo no tengo muchas fotos de compañeros de mi generación porque la mayor parte fueron asesinados o están desaparecidos, lo cual implica lo mismo, que fueron asesinados. Es un dolor muy grande. Es un dolor muy grande, pero a su vez eso se convierte en una fuente de inspiración. Una fuente que no solo te inspira para poder seguir luchando todos los días, sino que te fortalece en el camino de esa lucha. Con solo 17 años yo viví el horror de lo que era ese zarpazo de la vida al arrancarme a un muchachito con el que todavía ni siquiera éramos novios, empezábamos
con el acercamiento, con el enamoramiento, y él tenía solo 20 años. Y lo fusilaron, una alianza anticomunista argentina, por haber asistido al funeral de un diputado argentino revolucionario, muy revolucionario, que se llamaba Rodolfo Ortega Peña, por haber asistido al funeral, que a su vez habían asesinado a ese parlamentario, a ese diputado. Todas las personas que habían caído presas estaban en una lista de la policía, y este joven, este muchacho, que era hermoso, era bello, era un joven con toda la vida por delante, de tan solo 20 años, y se llamaba Rubén Bouchet. Lo sacaron de la casa y lo pusieron de rodillas y lo fusilaron. Y en 24 horas yo estaba, por un lado, despidiéndome de él en la parada de una guagua, de un autobús, y al otro día en un gran funeral político, viéndolo en un ataúd. Esas cosas quedan en la memoria, en el alma de los pueblos. Con nuestras compañeras que fueron secuestradas, torturadas y asesinadas, muchas de ellas habiendo dado inmediatamente a luz, estaban embarazadas, e igualmente fueron frutos de todo tipo de tortura. Los niños se convirtieron en botín de guerra, y ahí comenzamos un larguísimo trabajo para poder recuperar a aquellos hijos nuestros que habían sido apropiados por los propios asesinos, secuestradores de nuestras compañeras y de nuestros compañeros, es decir, de sus madres y de sus padres. Como nuestros pueblos tienen esa terca resistencia, junto a las madres de Plaza de Mayo, junto a las abuelas de Plaza de Mayo, fuimos tejiendo cada hilo de esa telaraña terrible y colocando en un rompecabezas hasta dar con los asesinos y exigir que fueran a la cárcel. Y no importa el tiempo que ha pasado, y no importa si ya tienen tal edad, pero hemos exigido justicia, hemos exigido castigo a los culpables, no por venganza, por justicia. Y hasta hoy estamos celebrando juicios a los represores de nuestros compañeros, gracias también al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Y hasta hoy estamos recuperando hijos que fueron arrebatados. Yo salía para el Líbano y tuve la alegría la semana pasada de tener la noticia de que se había recuperado a la nieta 117 de abuelas de Plaza de Mayo. Aún nos quedan casi 400 niños por recuperar. طبعا بالتأكيد هناك محطات مؤلمة في تاريخ المناضلين وفي Por تاريخ supuesto, hay sin duda episodios dolorosos en la historia de los luchadores y también en tu historia, señora Graciela. En 1984 pasaste de la acción clandestina a la lucha obrera a trabajar en el ámbito de los derechos humanos. Tal vez esto nos lleva a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una persona luchadora perseguida que puede estar expuesta a prisión, detención y tortura, y entre un activista en el campo de los derechos humanos? ¿Y cómo puede servir a los derechos humanos la lucha por los principios en los que creen los pueblos? Bueno, mira, el tema de derechos humanos en general también es un tema que es patrimonio de los pueblos. Decimos patria y estamos diciendo pueblo, decimos pueblo y estamos diciendo no solo sociedad, sino derechos. Decimos libertad, justamente, son palabras cumbre, palabras sagradas. Y decimos prisionero político, también son palabras que entrañan justamente la lucha de nuestros pueblos. Pero ha pasado que el enemigo se ha apoderado de esas palabras para utilizarlas, para manipularlas. Se ha apoderado de palabras como derechos humanos. Y en eso hemos tenido que trabajar muchísimo, desde las organizaciones justamente de derechos humanos, para no permitir que arrebaten esas palabras.
Los derechos humanos son patrimonio de los pueblos y tenemos que recuperar. Es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la soberanía, el derecho a la salud, el derecho a la comida, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la tierra. Estimados televidentes, continuaremos el debate, pero luego de esta breve pausa. Le damos la bienvenida a nuestros televidentes una vez más a esta entrevista con la señora Graciela Ramírez Cruz, una luchadora argentina. Hablamos hace poco tiempo acerca de su historia de lucha y de trabajo en su juventud y vamos a detenernos. Y permítanos, señora Graciela, detenernos en su trabajo como periodista. Háblanos de tu experiencia periodística y cómo apoya tu trabajo periodístico a tu trabajo de lucha. Bueno, mira, es una pregunta que no es sencilla, pero creo que hay más de luchador que de periodista, aunque el periodista es muy inquieto y siempre está con una urgencia por saber y por aclarar. Déjame aclararte también que yo soy una periodista autodidacta. Yo asumo la condición de periodista, la necesidad de escribir como forma de denuncia ante justamente la manipulación y el silencio de los grandes medios de comunicación. Y ante eso surge, no solo en mí, en muchísimos, miles de luchadores, la necesidad de un periodismo de urgencia que contrarreste la información, justamente la información negativa contra nuestros pueblos, la manipulación, o un periodismo de contrainsurgencia. Ese periodismo que ejercemos nosotros va íntimamente ligado a la lucha, va íntimamente ligado a nuestra labor cotidiana. Se expresa de mil maneras. Nosotros, en resumen latinoamericano, ustedes en este medio fabuloso que tienen, que es Almayadén, en otros en Rebelión, en Cuba está Cuba Debate y otros medios de comunicación donde nuestros pueblos justamente los utilizan o llegan a ellos y los usan como herramientas para hacerse con la verdad. Hay lo otro que tú me preguntabas, si he sufrido de alguna manera represalia por ese ejercicio del periodismo tan vinculado a la lucha y a la lucha revolucionaria. Una represalia que no llega a la detención, que es más sutil, más siniestra, como impedirte tomar un vuelo para participar en un evento internacional. Y de pronto, sin explicación alguna, te tienen retenido. Supuestamente, en realidad es una detención, pero te dicen que no estás detenida. Tú estás retenida 5 o 6 horas, te fotografían completa tu pasaporte, te hacen preguntas de toda tu vida absolutamente improcedentes y luego la aerolínea te dice que no te permite volar. Y tú dices, ¿por qué? Dicen, no podemos decirle. Bueno, es esa sutileza de impedirte el ejercicio, de participar en un evento, de hacer una denuncia o de hackearte tus instrumentos de trabajo. De pronto no tienes más correo electrónico, de pronto ¡pum!, la máquina se apagó y no puedes enviar la información. Ese tipo de cosas en determinado momento las he sufrido, pero eso no son nada. Con nuestros colegas mexicanos que están perdiendo la vida hoy en día, o con los colegas que cubren Siria, que están cubriendo los conflictos en Oriente Medio. نعم، ربما ما شاهدته من مضايقات على المستوى الصحفي يعاني منه الصحفيون. Sí, tal vez el acoso de que ha sido objeto lo sufren los periodistas aquí, a nivel de nuestro mundo árabe. وربما نحن في عالمنا. Sé que estás preparando para escribir un libro acerca de las madres de la Plaza de Mayo, y tal vez nosotros en nuestro mundo árabe ahora sufrimos de un estado de caos en Siria, en Libia, en Yemen y en otros países, lo que puede traer como consecuencia la crisis de los desaparecidos por fuerza. Ustedes tienen una larga experiencia en cuanto a estos casos.
¿Qué recomendaría usted a los activistas de los derechos humanos y a los luchadores aquí en el mundo árabe para resolver este problema que vamos a tener inevitablemente con las personas desaparecidas por la fuerza de todas las partes en conflicto? Bueno, también te voy a responder a las dos cuestiones. Por un lado, hay toda una experiencia acumulada en todos estos años de denuncia, de lucha, de solidaridad, que quisiéramos, que creemos que puede ser de interés, que puede aportar un granito de arena a las nuevas generaciones. Generaciones que no vivieron en carne propia lo que ha sido el debate, lo que ha sido la lucha de estos últimos 15, 20 años de historia de la Revolución Cubana y de nuestros pueblos, del ALBA, de América Latina, de Venezuela bolivariana, de Chávez y demás. Hay una serie de artículos que estamos pensando en darle una forma de libro, porque creemos que pueden ser de utilidad para las jóvenes generaciones. Y otro libro que estoy trabajando con otra colega periodista cubana es sobre una madre de Plaza de Mayo que en realidad nació en Cuba, es de origen español y masacraron a toda su familia, a su esposo, a sus hijos, a su nuera. De toda su familia quedó solamente una hija y sus nietas, y esta madre murió peleando, pidiendo justicia por su familia masacrada. Lo otro que tú me preguntas, que me lleva justamente a la siguiente inquietud. Cómo hemos vivido en América Latina, en Argentina, el tema de las detenciones arbitrarias, el secuestro, la cárcel y demás, que hemos hecho las organizaciones populares o de derechos humanos para denunciar todo eso y que no quede solamente como la herida abierta que seguimos llevando, más allá de la denuncia. Yo puedo trasladarles la experiencia personal y la experiencia que han vivido muchos grupos en Argentina y en América Latina ante el drama del pueblo árabe, ante el drama del pueblo palestino, ante esta cantidad de detenciones absolutamente arbitrarias, como vimos en varios programas, justamente de la serie Poder, que tanto agradecemos, de Almayadén, donde hasta los niños, los adolescentes, son detenidos sin argumento alguno, de forma absolutamente arbitraria, y de pronto son puestos en libertad y de pronto nuevamente detenidos. Es esa tortura psicológica que hace que un adolescente o un niño se encuentre en absoluta indefensión, que le deja una marca indeleble en su conciencia, en su psiquis, que hace que el niño tiemble de miedo, se orine encima de miedo, del terror de ser arrancado de su casa y lo lleven a un lugar donde sabe que lo van a golpear o tiene temor de que lo van a golpear, donde saben que van a apagar la luz, donde sabe que va a tener barrotes, donde no sabe si un perro lo va a agredir, donde sabe que hay hombres armados, es decir, donde esa criatura, ese ser humano, niño, mujer u hombre, está totalmente indefenso frente al poder. Y pasa en la historia de nuestros pueblos que muchas veces las detenciones, y como en el caso de Palestina, son por larguísimo tiempo. Las cárceles de Israel son de las más brutales del mundo. La impiedad, la falta de decoro, de respeto a los derechos más elementales de los seres humanos que ha puesto en práctica Israel, ahora va a juzgar con 4 años de cárcel a aquel que ose tirar piedras. Es cuando ellos nos arrasan con sus tanques, con sus excavadoras, con sus misiles, con sus bombas, como arrasaron Gaza. Esto es terrible. Y frente a esto, además del dolor, además de la solidaridad, hay que documentarse.
¿Mm? Documentarse en grupos de familia, ustedes pueden hacer grupos de amigos, grupos de familiares, grupos de madres, de abuelos, de abuelas, de vecinos, de maestros o de compañeros de trabajo de esas personas que son arrancadas de su medio y van a prisión, y tratar de recuperar o de ir llevando la mayor cantidad de datos posibles. ¿Quién era el que dirigía el operativo, por ejemplo? ¿Qué chapa, de qué carro tenía el vehículo que vino a secuestrar a esa persona? ¿Qué grado militar tenía el que arrancó a ese niño del hogar? ¿Por qué necesitamos esos datos? Para denunciarlos. Denunciarlos hoy, mañana, siempre. Hasta el último día que dejen de hacer eso. Denunciarlos en el país, denunciarlos a nivel internacional, denunciarlos en Naciones Unidas, denunciarlos permanentemente. Y cuando no tenemos datos porque han masacrado a la persona, hablamos y hablamos mucho, mucho, con enorme paciencia, con enorme contención, con enorme amor, con el sobreviviente, con el testigo. ¿Cómo pudimos nosotros reconstruir los campos de concentración donde estaban presos nuestros compañeros? Teníamos una idea, sabíamos que era una zona, pero fue gracias a los sobrevivientes que tiempo después fueron participando, fueron hablando, fueron perdiendo el temor, que reconstruimos ese puzzle del terror. Es cierto, señora Graciela, nosotros estamos pasando por un gran estado de caos y también tenemos la causa palestina, que sufre de la cuestión de la detención forzada, y ahora estamos frente a un caos mayor. Y es importante que los activistas de los derechos humanos comiencen a trabajar en este dossier. Y tal vez ustedes en Argentina tengan una experiencia inspiradora acerca de cómo lidiar con las desapariciones forzosas. Especialmente que ustedes pusieron definición sobre la desaparición forzosa en este sentido. Ustedes, señora Graciela, tienen interés en las causas árabes, en particular la causa palestina. Sin embargo, con respecto a la causa palestina, hay algo que nos lleva a preguntar acerca de la naturaleza de la relación entre los pueblos de América Latina y los pueblos árabes. ¿Acaso Palestina es el único vínculo entre estos pueblos? Hay primero una historia ancestral de amor, de contacto de América Latina con el mundo árabe, producto de las migraciones, producto del comercio, y sobre todo también de las diásporas de los pueblos árabes que se han instalado en grandes países como Argentina, por ejemplo, o incluso Venezuela, y hay federaciones, la Federación Árabe Latinoamericana, que son muy importantes, que nuclean a hombres de negocios, pero también a hombres que defienden justamente a los pueblos árabes. ¿Y qué nos faltaba? Nos faltaba de alguna manera, desde América Latina, medios de comunicación que reflejaran la verdad sin manipulación. Porque CNN todos los días muestra un supuesto bosquejo del mundo árabe, y aparentemente el mundo árabe son todos terroristas. Aparentemente el mundo árabe es un caos, aparentemente el mundo árabe pidió por la primavera árabe. Toda esa manipulación terrible que ha hecho CNN y lamentablemente la que cayó después, Al Jazeera. Porque hay que decir las cosas con honestidad y con la verdad. Dejó sin información, aparte de América Latina y el Caribe, cómo era el contacto nuestro a través de los propios militantes, compatriotas palestinos. En Cuba yo tengo un gran privilegio, que es esto muy cerca de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Tengo a compañeros del Frente Popular para la Liberación de Palestina, compañeros del Frente Democrático para la Liberación de Palestina, es decir, del gobierno palestino, de sus distintas fuerzas, y podía tener acceso a lo que estaba ocurriendo, a la verdad. Y a través de los jóvenes, de los miles de jóvenes que estudian el ELAM, en la Escuela Latinoamericana, jóvenes de Palestina, del Líbano, de Siria, eso era como
una alegría para el alma, conocerlos y saber de su bondad, saber de su esfuerzo, de los campamentos donde viven sus padres. Y cada vez que los veíamos a ellos parecía que estábamos abrazando a cada pueblo de los que representaban. Pero nos faltaba una herramienta más, más allá de lo personal, una herramienta que pudiera llevar al gran público latinoamericano, a Cuba y a América Latina, a Venezuela, Argentina, la verdad de lo que estaba ocurriendo. Nosotros celebramos tanto la aparición de Almayadén, porque justamente en Almayadén sentimos la confianza justamente de saber que nos están diciendo la verdad, y la verdad desde una posición objetiva, desde una posición humana, desde una posición profunda y desde una posición altamente ética, a favor justamente de lo que más necesitan nuestros pueblos, que es defender su derecho a la tierra, su derecho a la vida. Hay una gran simpatía por la causa palestina. ¿Cuál es el origen de esta simpatía? ¿Qué significa para usted en su conciencia como luchadora? Bueno, mira, para nosotros hoy la causa palestina es, si no la más, una de las causas más importantes del mundo. Porque el derecho del pueblo palestino a la tierra, el derecho del pueblo palestino al retorno, es el derecho a la vida, es el derecho a la soberanía. Es el derecho a ocupar el espacio que nos pertenece por historia. Palestina hoy se ha convertido en la gran causa de la humanidad y es una de las asignaturas pendientes más importantes que tenemos, no solamente los latinoamericanos, todas las personas que luchan en el mundo, cualquier persona de bien del mundo. No hace falta ser de izquierda, de derecha o de centro, hay que ser una persona decente, mínimamente decente, para reconocer el derecho de otro a volver a la tierra de la que fue expulsado. Palestina para nosotros es el olivo, Palestina para nosotros es el niño y la niña, Palestina para nosotros es la belleza, es la bondad. Palestina para nosotros son los hombres y las mujeres llorando por su tierra, derramando tantas lágrimas hasta que ya no tienen más. Por su casa destruida, por su barrio, por su comercio. Para nosotros Palestina es como la madre del dolor de los revolucionarios y la madre también de la dicha que aspiramos, de volver al seno, de volver al vientre. Por eso la insistencia, y por eso Palestina no puede ser olvidada jamás, ni sus prisioneros, ni sus refugiados. Ni los que están en Gaza. Palestina es parte del alma nuestra, es una porción importante del alma nuestra y no podemos descansar hasta que Palestina justamente vuelva a ser de los palestinos y de las palestinas. Hemos llegado al final de esta entrevista con la señora Graciela, quien ciertamente tiene una larga historia de lucha. Quizás necesitemos horas para hablar de esta. Eso es lo que se requiere, pero disponemos de una sola hora. Quizás ofrezcamos un resumen sobre esta lucha. Tú, en verdad, eres una gran luchadora y una mujer luchadora. Si Cuba es la fuente de inspiración de los luchadores árabes, tú también eres una fuente de inspiración de las luchadoras en el mundo árabe. Muchas gracias a ti, señora Graciela Ramírez Cruz, por esta entrevista y agradecimiento a ustedes, queridos televidentes, por habernos seguido.